Bueno, chavales, os voy a hacer un breve resumen de lo que pasó en el capítulo 5, o sea, en el capítulo anterior de esta serie de Crazy Country. Y bueno, estuvimos buscando básicamente por allí, por el primer sitio, luego por el segundo y luego por aquí por el tercero. Y básicamente encontramos una nota, básicamente aquí encontramos una nota y básicamente ponía lo siguiente. Ponía, a ver qué ponía. Está en la tercera parcela. Entonces, la tercera parcela, echando la imaginación y pensando, pues básicamente vi que era esta, porque hay como 3 sitios. El primero, que es allí en la puerta, luego el segundo, las porterías, y luego pues aquí todo este terreno donde está la piscina y el huerto. Entonces, básicamente, allí, mira, son estas gafas las que encontré y las que me dijo pues que tenía que... O sea, las encontré básicamente aquí, ¿vale? Ahí las vi desde allí, desde más atrás. Entonces las cogí y pues lo que pasa en ese capítulo, en el capítulo 5, es que pues nada, no sabía si ponérmelas o no. Entonces en este capítulo nos las vamos a poner, las gafas, a ver qué pase, si yo qué sé, no sé qué va a pasar. Unas gafas normales y corrientes, son azules, luego aquí negritas y eso. No lo sé, me las voy a poner. Chavales, espérate porque tengo aquí el móvil y... Vale. ¿Quién es ese? Vale, vosotros no lo veis, pero ahí hay alguien al que no sé. Que es como un encapuchado negro. Dios. A ver, ¿qué dice? A ver, me voy a ir para atrás, me da miedo. Que debería seguir unas pistas para encontrar lo que realmente busco. O sea, lo que quiero encontrar. Y tengo que seguir muchas más hojas. Pero más hojas, si ya llevamos como 10 o 11, no sé cuántas llevamos. Bueno, dice que más hojas, o sea, más notas. Pues bueno, tendré que hacer más capítulos de esta serie, macho, porque es que la bici no aparece. Bueno, me voy a quitar... ¡Uy! ¡Madre, si se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Dios! O sea, la que me he quitado las gafas se ha ido el ser que he visto, básicamente, porque yo solo las puedo ver con las gafas. Y la verdad que no sé... No sé, básicamente, dónde buscar. No sé, porque no me ha dicho nada, que tengo que buscar más papelito de eso, más notas, y es que no me ha dicho nada, ni nada. Eso sí me ha dicho que hay más notas y más notas, pero claro, más notas, vamos a ver, es que no sé, básicamente, dónde ya buscar las notas, porque no me ha dicho de inicio para que vaya buscando como las otras. Ahora encontré unas gafas, he visto y he escuchado un ser que era, por cierto, un encapuchado negro, rarísimo. Eso no lo veis, no sé qué pasa en estas gafas, pero es, y básicamente estaba allí. Claro, yo me he echado para atrás por si pasaba algo, pero es que no sé, es rarísimo. Es que básicamente os resumo los capítulos que llevamos. Este es el 6º. El primero, pues bueno, empieza y va a hacer un vídeo de retos con la bici y de repente veo una nota y allí se empieza a seguir un montón ahí de notas y notas. Encuentro como 10 o 11 notas y la última nota era que tengo que buscar en la tercera parcela y básicamente encontré, busqué básicamente por los 3 sitios, porque se supone, según el encapuchado negro, que me lo ha dicho cuando me lo ha puesto las gafas, que esa es la primera y esa es la segunda y la tercera. Él los tiene numerados así. Bueno, el caso, me puso que buscara en la tercera parcela. Y es que no... Y básicamente tenía que encontrar unas gafas, porque me lo ponía en la nota y estaban básicamente ahí, que ya lo he dicho.
Pero es que no, o sea, es rarísimo todo esto que me está pasando. Este es el 6º capítulo ya. No sé cuántos haré, si esto conseguiré mi bici o no. Pero es que es rarísimo todo y no sé. Sigue grabando, ¿no? Vale. Es que es rarísimo porque es que más papeles, más notas de esas. Es que es una locura, en serio. Decidme en los comentarios qué debo hacer. Si pasar, si encontrar la bici directamente, pero claro. En la primera nota me puso básicamente que buscara en, o sea, que si no hacía los retos y no seguía pues las notas, ¿vale? Yo lo llamo los papelitos, él lo llama las notas, el capucho de negro, pues es que es rarísimo, ¿no? Y básicamente me ponía que debo completar los retos que me pusiera, que tampoco me ha puesto muchos, pero 3 o 4 me ha puesto. Me he tenido que tomar picante, que eso ha picado. No he grabado como me ha picado, pero he tenido que beber agua, mucha agua. Y no sé, es una locura. Y todo esto que me está pasando me ha pillado de refilón. El otro día, porque ya, pues este vídeo lo subiré seguido de los otros, para que os vayáis enterando. Pero es que, básicamente, yo iba a grabar unos retos con la bicicleta, macho, y me ha desaparecido, es rarísimo. Pero bueno, no sé, yo me he puesto las gafas. Aquí están, a ver si se ven bien y las puedo enfocar para a ver si encontráis algo en las gafas, algún chip o algo que pueda haber, pero es que es rarísimo, no sé, decidme vosotros qué hago, decídmelo en los comentarios, porque la verdad que no sé. Y por cierto, seguidme en Instagram, que ahora no estoy subiendo nada, pero bueno, cuando acabe todo esto de la cuarentena subiré cosas. Y bueno, no sé si me pondrá, o sea, claro, si ahora me ha puesto 10 notas para encontrar unas gafas, que no es ni lo que quiero yo, porque yo estas gafas no las tengo, yo tengo otras. Estas gafas yo no las he visto en mi vida. O sea, vamos a ver, es que no lo sé, entonces, habrá ahora, había antes como 10 o 11 notas, yo no sé ni cuántas hay. En el siguiente capítulo las contaré, pues es que sí, 10 o 11 puede haber, básicamente, y como haya más notas ya, va a encontrar la bici. Y bueno, nos vemos, este es el capítulo 6, pues nos vemos en el capítulo 7 de todo esto que me está pasando. Y nos vemos. Adiós.